¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes ya. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi saludo con mucho afecto y respeto a don Lorenzo Serviche Sendra, presidente honorario vitalicio de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, a don Alberto Castelazo y López, presidente del Consejo Directivo de la propia Fundación, y le felicito desde luego por el informe que ha presentado, al licenciado Juan Carlos Cortés García, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, a todos los distinguidos miembros del Presidium, a todos ustedes, apreciadas y apreciados asociados de esta gran organización, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, señoras y señores. Me alegra desde luego recibirlos aquí en Los Pinos, en la casa de todos los mexicanos, y sobre todo porque Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, FUNDAR, es una organización que por más de 4 décadas, pronto medio siglo ya, ha luchado por hacer del campo un lugar para impulsar el desarrollo de las personas, su bienestar y su plena integración. En esta fundación se han generado muchos bienes. Por una parte, la gente que más lo necesita ha encontrado alternativas, respuestas, oportunidades. Por otra, yo estoy seguro que ustedes han encontrado en FUNDAR un terreno fértil para expresar y hacer valer su responsabilidad social, humana, personal, empresarial, para promover valores fundamentales como la cooperación, el trabajo en equipo, la solidaridad, el propio desarrollo sustentable. Y la labor que ustedes y la Fundación realizan es esencial no solo para mejorar el bienestar de familias campesinas, decenas de miles de ellas a lo largo de su historia, sino algo que a mí me parece medular, para pasar de una cultura paternalista a una cultura de responsabilidad personal y social, una cultura que sea verdaderamente solidaria y subsidiaria. Detrás de este cambio de mentalidad tan necesario para México está la educación, la capacitación, la asesoría técnica que ofrece la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Sé que así han logrado sembrar semillas verdaderamente humanas para la planeación, para la competitividad, para la productividad y para la responsabilidad en miles de organizaciones productivas del campo a nivel nacional. Por todo ello ha sido muy grato para mí también entregar reconocimientos a los socios estratégicos de esta organización, que son fundamentales para que la Fundación pueda seguir adelante. Al igual que ustedes, amigas y amigos, en el Gobierno federal, estamos convencidos de que la gente del campo pues no pide limosnas, no pide caridades o dádivas, sino la gente lo que reclama, y con todo derecho, son oportunidades de superación, oportunidades para salir adelante con su propio esfuerzo y con pleno respeto a su propia dignidad. Por eso me parece muy afortunado que el lema de la organización sea Sembrando Trabajo. Gracias a su infatigable labor, una labor orientada a detonar proyectos productivos en las zonas más pobres del país, ustedes se han ganado la confianza, el cariño y el respeto de las comunidades rurales del país. Sin duda, el desarrollo del medio rural en México es uno de los grandes retos de la nación en este siglo XXI. Diría que lo ha sido siempre, pero más ahora precisamente, dadas las enormes transformaciones en la condición demográfica del país. Y en esta ardua tarea, gobierno y sociedad vamos juntos, tenemos que ir juntos. FUNDAR es la mejor prueba de que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil fortalece, enriquece, solidifica precisamente el centro mismo del desarrollo humano y complementa perfectamente la labor del gobierno. Yo mejor diría la labor del gobierno
debiera ser la complementaria de la labor que realiza precisamente la sociedad civil y sus organizaciones. En ese sentido, pienso que tenemos mucho que hacer aún, mucho que crecer como sociedad, en el sentido precisamente de que la acción del gobierno se vea como una acción verdaderamente subsidiaria, pero que el motor fundamental del desarrollo, el motor fundamental de crecimiento, el motor fundamental de la solidaridad, debiera ser precisamente las personas mismas y la sociedad civil organizada. Esto es particularmente vital en el campo, donde existen rezagos inadmisibles y donde mucha gente se ha visto obligada por décadas en nuestro país a emigrar por falta de oportunidades de ingreso. Esto lo podemos ver con claridad en comunidades de la costa de Oaxaca, donde me alegra mucho que el video en una buena parte se refiera al trabajo hecho por Fundar en esta región. Ahí ustedes han puesto en marcha este proyecto tan importante, el proyecto En Pro de la Mujer, para fortalecer las capacidades productivas de las mujeres campesinas e indígenas. Gracias a ello, hay mujeres que estoy seguro no solo cambian su nivel de ingreso, sino también, como hemos visto en el video, la propia referencia de ellas mismas. Un sentido de dignidad humana, cada quien por su naturaleza la tiene efectivamente, pero se ejerce plenamente a partir de tener plena conciencia de la dignidad humana. Y eso es una aportación intangible, pero quizá la más valiosa de la labor que realiza la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Por cierto, me dicen que están aquí algunas beneficiarias del proyecto En Pro de la Mujer, la señora Marlene Pérez Rodríguez, la señora Lucía Zárate de Velasco. ¿Por dónde están? Un aplauso, por favor, para ellas. Mucho gusto. Gracias a ellas dos, a Marlene y a Lucía, pero a sus compañeras y a la labor de la Fundación en el proyecto En Pro de la Mujer, ahora hay muchas mujeres en San Gabriel Mixtepec, en Santa María Colotepec, en Santos Reyes Nopala, que tienen la oportunidad de elevar sus ingresos y ofrecer una mejor calidad de vida para sus hijos. En proyectos como lo que vimos, aves de corral, panaderías, pastelerías, en fin. Al igual que ustedes, amigas y amigos, el gobierno federal está apoyando el esfuerzo de las mujeres de Oaxaca y de todo el país para sacar adelante la parcela, el establo familiar, diversos proyectos productivos. No solo a través de programas que, por cierto, están diseñados específicamente para la mujer o en algunos casos orientados precisamente o enfocados hacia la mujer como el eje fundamental de los programas. El programa de oportunidades, por ejemplo, que atiende ya a 5.2 millones de familias en México, probablemente más de la cuarta parte de la población del país, que es la más pobre, la que está en los primeros deciles, es entregado a las mujeres, a las madres de familia, amas de casa o trabajadoras o jefas de la casa, son las mujeres las que lo ejercen. Y hay muchos programas que efectivamente tienen pues ese diseño. Hay un programa específico tanto en Zagarpa, pero especialmente recuerdo en la Secretaría de la Reforma Agraria, es el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, en que va específicamente orientado a la mujer. El PROMUSAG es el acrónimo que entiendo se utiliza en ese programa. Pero en estos programas de estas dependencias, en el campo nada más, se respaldan actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y artesanales de casi 40,000 mujeres de los municipios más pobres del país. Sé que Fundar además está trabajando muy duro en lo que se debe hacer en la formación humana y por eso el enorme valor del programa de Educampo, que eleva la productividad, pero yo creo que eleva también la dignidad de cada persona. Hay otros esfuerzos que se están realizando también en México y que la
La Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural tiene un protagonismo muy relevante. También me agrada mucho muchos de los programas que ustedes han realizado, que siguen realizando, otros orientados a fortalecer la cadena de comercialización de los productores del campo, porque efectivamente el mayor valor agregado en el campo, curiosamente, en términos económicos, por ejemplo, en términos de pago, no lo recibe el productor primario directo, sino en general la cadena de comercialización es la que tiene finalmente el mayor valor. Bien, gracias a muchos programas, por ejemplo, ustedes garantizan la comercialización de maíz que producen pequeños agricultores de los valles centrales de Chiapas o de Ciudad Guzmán en Jalisco. Es un programa exitoso, de gran impacto social, y creo que hay que llevarlo, este modelo, a más regiones del país, por parte de Fundar, pero también por parte del gobierno federal. Acá lo que tratamos de hacer, por ejemplo, algo parecido, es acciones destinadas a elevar productividad y competitividad de pequeños agricultores. Por ejemplo, hay un programa que sí se llama Proyecto Estratégico de la Cadena Maíz-Frijol. Ahí se han invertido, en lo que a mí me ha tocado de presidente, más de 5,000 millones de pesos en beneficio de 1 millón de productores rurales. Y con esto pues se respalda la adquisición de maquinaria, desde tractores, incluso equipo, la compra de insumos, de fertilizantes, la realización de acciones de capacitación y de asesoría técnica. Y ojalá un día podamos lograr que el propio campesino pueda capturar la mayor parte del valor económico de su trabajo. Por ejemplo, desde el maíz mismo, que la tonelada debe estar, pues no sé cómo estén hoy, pero debe estar en unos 2,400 la tonelada de maíz blanco, hasta los 9,15 que está en promedio el precio del kilo de tortilla, digamos, en el mercado. Todo esa diferencia entre 2,4 a 9,1, 2, es un valor agregado que debiera ser capturado en la mayor parte que se pueda por parte de los productores. También hay otros programas, efectivamente, que se impulsan de manera muy intensa, algo que también va dirigido a una buena parte de los agricultores más pobres del país. Hay otra parte que tiene una distribución menos orientada a estos deciles, pero es el Procampo, por ejemplo, que son 16,000 millones de pesos al año, o el Progan, un programa ganadero muy importante, los programas de apoyo de activos productivos, por ejemplo, que incluso son mayores al propio Procampo, 20,000 millones de pesos, o el crédito rural. Amigas y amigos, la Fundación, por ejemplo, a lo largo de sus más de 4 décadas ha visto muchos periodos en el comportamiento del financiamiento al sector rural, y me atrevo a pensar que la mayor parte de esos más de 40 años de la Fundación, la mayor parte de esos años no hubo crédito al sector agropecuario, porque a veces no había crédito para nadie en México por las crisis que tanto vivimos y sufrimos, y a veces porque precisamente por las deficiencias estructurales del propio sector o por la falta de mecanismos idóneos, estos programas no se aplicaban. Pero hoy, por ejemplo, a través de Financiera Rural o del FIRA, ya este año, el año pasado, se llegaron a 105,000 millones de pesos de crédito al sector rural. Y este año vamos por 120,000 millones de pesos, una cifra que no se había dado en muchísimos años. En fin, sé también, amigas y amigos, que su organización, con quien tenemos tanta afinidad y a la que le tenemos tanta admiración, está respaldando a miles de empresas también, de empresas familiares, de hecho, establos, en fin, de familias que están dedicadas a la leche, a la producción de leche, sobre todo en el centro y en el occidente del país, y eso les ha permitido no solo elevar su producción, sino vender el producto sin intermediarios, que repito, creo que es la línea correcta para poder capturar ese valor agregado del campo. Sé también que han venido apoyando, por ejemplo, a cafeticultores en la Sierra Norte de Puebla, una zona muy marginada, indígena, que lo han hecho en Chiapas y en otros estados, y creo que también en ese tipo de actividades podemos caminar juntos. Aquí en esta administración se han entregado apoyo, por ejemplo, tan solo en lo del café, apoyo de 3,000 millones de pesos a más de 500,000
de cafetaleros fundamentalmente indígenas del país. Me parece, amigas y amigos, que el esfuerzo de fundar, el esfuerzo de organizaciones como la Fundación y otras, también del gobierno, algo han aliviado o han permitido, por ejemplo, que a pesar de las enormemente adversas condiciones económicas que ha enfrentado el país, dada la recesión mundial, la más severa, la más grave, desde la Gran Depresión de 1929, y eso que la economía no estaba globalizada como ahora, de tal manera que los impactos regionales se transmitían con mucho menos virulencia. A pesar de ello, también hay que decir que ha sido el sector rural en el campo, a pesar de la enorme contracción económica que ha tenido el país, básicamente por la caída drástica, abrupta, de las exportaciones a Estados Unidos, de la cual dependemos tanto, y la caída del crédito internacional, el sector rural en México ha registrado consistentemente en 2007, 2008 y en lo que va del 2009, tasas positivas de crecimiento. Es decir, ha registrado un crecimiento a diferencia del resto de la economía, y me parece que la labor que ustedes hacen y la labor que se hace también desde el gobierno ha tenido una incidencia que qué bueno que se haya podido registrar, sobre todo ahora que hay precisamente condiciones económicas tan adversas. Incluso en la propia distribución del ingreso, un impacto fundamental, por ejemplo, en la vida de las familias ha sido lo que impacta el aumento de los precios, que también a nivel internacional se registró entre 2007 y 2008. Hubo precios, productos alimenticios que llegaron a duplicarse de precio, por lo menos en algunos meses. Yo recuerdo que fue el caso precisamente del maíz. Ya ha bajado ahora, pero en general los precios registraron un aumento cercanos al 20% en ese periodo. Imaginen ustedes lo que eso significa para las familias más pobres, que destinan más de la mitad de su ingreso por alimentos. Eso tiene evidentemente un impacto en la incidencia de la propia condición de vida y de ingreso de la gente, que es un tema que se ha comentado mucho recientemente. De hecho, precisamente la variación en esta incidencia de ingreso fue menor, fue atemperada, porque en este periodo se registraron transferencias positivas, es decir, lo único que aumentó, digamos, para una buena parte de las familias fueron las transferencias del gobierno, sobre todo a nivel del programa Oportunidades y los programas del campo que hemos platicado, y la cobertura de salud, que hizo que las familias no tuvieran que pagar tanto en materia de salud. Pero paradójicamente se ve un efecto también de este tipo. La pobreza patrimonial, digamos, no registra los cambios tan abruptos y tan delicados en el campo como se registran en las zonas urbanas, porque precisamente hay otro efecto de este impacto de los precios alimentarios en 2007-2008. En fin, amigas y amigos, son muchas cosas que comentar y muchas tareas que tenemos que realizar entre todos. Pero a mí me parece que lo que haga la sociedad civil tiene que ser auspiciado, tiene que ser reconocido, tiene que ser de alguna manera estimulado. ¿Por qué razón? Yo estoy convencido de que cada peso que invierte Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural es un peso mucho más valioso, mucho mejor aprovechado y con una mayor repercusión que cada peso que pueda invertir cualquier gobierno, incluyendo el nuestro. Porque la clave es que lo que hace la sociedad y lo que hace un hombre voluntaria y generosamente por otro hombre, en este caso por otras mujeres, es algo que se hace con el corazón, es algo que se hace con una intensidad y una voluntad, a mi juicio, muy superior que la que se pueda hacer porque lo mande una ley, un reglamento o un presupuesto. De manera tal que este gesto generoso que año con año, mes con mes, día con día realiza la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural y otras organizaciones de la sociedad civil es totalmente encomiable. Por lo que toca al sector público, quiero asegurarles, amigas y amigos, que también hemos desplegado todos los recursos a nuestro alcance para proteger el ingreso y el bienestar de los mexicanos. A pesar de ello, sabemos que hay que redoblar el paso, particularmente en momentos de dificultad como los que estamos enfrentando. Por eso, hoy más que nunca, el campo demanda unidad, compromiso y trabajo conjunto
para eliminar los rezagos acumulados por décadas y cerrar las brechas de desigualdad y poder superar la pobreza. Las acciones que realiza Fundar son una prueba indiscutible del papel que desempeña la sociedad organizada en el bienestar y en el desarrollo de nuestra gente. Por eso queremos fortalecer esta relación con ustedes y con todas las organizaciones civiles, sociales y productivas que trabajan por los demás. Queremos una relación respetuosa, transparente, abierta y franca. Un Estado fuerte solo es posible donde hay una sociedad fuerte. Un gobierno fuerte solo es posible donde hay una sociedad fuerte y organizada. Yo invito a los integrantes de esta fundación a que sigan sembrando trabajo, esperanza y futuro en las zonas más pobres del país y que sigan siendo ejemplo de responsabilidad social y de compromiso con los demás, de compromiso con México. La búsqueda del bien común es y será siempre una responsabilidad colectiva, una responsabilidad universal. Nadie puede sentirse excluido de este deber supremo que es construir el bien común de México. Con la fuerza de los valores humanos y humanistas que, ténganlo por seguro, compartimos, seguiremos trabajando juntos por un campo con oportunidades de superación para todos sus habitantes, por un campo justo y donde haya una ampliación continua de la dignidad humana de cada uno de sus moradores. Enhorabuena, muchísimas gracias.